Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. A todos los que nos sintonizan desde casa. Es una alegría estar nuevamente con ustedes en su programa La Palabra en tu Casa. Nos acompañan esta noche dos hermanas hermosas que ellas mismas se van a presentar. Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Iris Teresa Bordón y soy de la Catequesis de Adultos. Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa. Esperemos que entren en esa sintonía de La Palabra en tu Casa. Mi nombre es Marilyn González y pertenezco a la Catequesis de Niños. Y bueno, esta noche vamos a reflexionar el Evangelio del próximo domingo, Domingo de Ramos, y quisiéramos conversarles un poquito antes de poner en pantalla ese Evangelio. Invitarlos a ustedes a que busquen sus Biblias y su cuaderno para que nos acompañen. No nos queremos sentir solas desde el estudio, entonces los invitamos a todos a buscar su Biblia y bueno, vamos a meditar el Evangelio de la entrada triunfal en Jerusalén, Marcos 11, versículos del 1 al 10. Y bueno, la liturgia de este domingo nos va a presentar doble aspecto de Jesús, la procesión con los ramos, que es una celebración de alabanza a Jesús como Mesías y Rey. En cambio, en la liturgia de la misa, pues nos vamos a manifestar entonces del lado doloroso de Jesús, de la pasión. Entonces, con este Domingo de Ramos se abre Semana Santa, reviviendo la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, que tuvo lugar el domingo antes de la pasión de Jesús. Así que, pues, este día acompañamos a Cristo en el camino pascual. Gloria, hosana, sí, pero de un Rey que triunfa desde la humildad y el sacrificio total. Y en esta Semana Santa, poco a poco, vamos a ir sumergiéndonos en el silencio contemplativo del acontecimiento de la cruz, de donde surge verdaderamente ese canto pascual de la victoria. Así que hoy tenemos la oportunidad de abrirle las puertas como cada jueves de nuestros corazones para que Él entre y reine en nosotros. Así que ahora vamos con la oración inicial para ponernos en la presencia del Espíritu Santo. Señor Jesús, tu palabra es revelación, manifestación de ti y del proyecto de Dios para todos los hombres. Envíanos tu Espíritu Santo para que nos ilumine, nos llene de tu presencia, nos guíe, y con tu palabra nos haga penetrar lo profundo de nuestro corazón para ponerlo en tus manos. Amén. 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 Y bueno, esta meditación del Evangelio, como cada jueves, lo vamos a hacer con 3 etapas. Esta lección va primero con esa escucha atenta, con esa escucha pausada, reflexiva, tratar de situarnos en la escena y queremos compartir con ustedes que están en casa las preguntas que vamos luego a compartir, ustedes respondiéndonos al chat y nosotras aquí desde el estudio, para que entonces poner en sintonía pues esa escucha.
También queremos invitarlos a que nos acompañen con unas preguntas que tenemos en el Menti. Vamos a ponerlo también en pantalla y pueden participar con el código QR que van a ver en pantalla, y también el link va a estar pues anclado en el chat del YouTube de aquí de Radio Claret, y con el código también van a poder entrar y participar. Y la pregunta que queremos que ustedes desde casa nos acompañen a responder es: ¿perseverar en la fe es un desafío común en nuestra realidad de hoy? ¿Cómo enfrentas tú esas batallas de fe en tu vida? Y pues los invitamos a mencionar 2 herramientas que hoy tú utilizas para esas batallas de fe en tu vida. Igualmente, el código QR lo van a ver durante pues toda la programación en la pantalla para que también lo puedan escanear. Así que pues te invito a mencionar esas 2 herramientas que te ayudan pues en esa batalla de la fe. Entonces, para esa escucha pausada y reflexiva, vamos a escuchar a nuestra hermana María del Rosario, que nos va a proclamar el Evangelio. Pero antes de escuchar a María del Rosario, queremos ponerles en pantalla las preguntas de esta etapa de la escucha. Adelante. Sí, aquí están las preguntas, pues que los queremos invitar a ustedes a ir poniendo en sus corazones y en la mente para que luego de la escucha puedan en el chat darnos su respuesta. Dice: hagamos un recuento de los personajes que aparecen en el texto. ¿Qué grupos hay? ¿Quiénes hablan? ¿Qué dicen? ¿Y dónde se está? La segunda, ¿qué orden da Jesús a sus discípulos? ¿Cómo vemos a Jesús y cómo se comporta? ¿Cómo reaccionan los discípulos y la gente de este pasaje? Así que ya teniendo una idea de las preguntas que vamos a responder en esta etapa de la escucha, vamos a disponer nuestros corazones para escuchar a María del Rosario, que nos va a proclamar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo de enfrente y al entrar encontrarán un burrito atado, que aún nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué hacen eso, le dirán que le hace falta al Señor y que se lo devolverá muy pronto. Fueron y encontraron al burrito atado junto a una puerta por fuera en la calle. Lo soltaron. Algunos de los allí presentes les dijeron: ¿por qué sueltan al burrito? Contestaron como les había encargado Jesús y les permitieron llevarlo. Llevaron el burrito a Jesús, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramos cortados en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que llega, Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Y bueno, vamos a reconstruir este texto, y pues aquí está Marilyn e Iris, deseosas también de compartir con nosotras acá desde el estudio. Y bueno, pudiésemos, además de las preguntas que vimos en pantalla, preguntar qué versículo, qué frase nos llama la atención de este texto. El texto en este caso, que es del Evangelio de San Marcos, comienza realizando una aproximación geográfica. Jesús estaba al pie del Monte de los Olivos, donde más tarde allí será arrestado.
Entonces, a mí me llama la atención justo esto, lo que encontramos en el versículo 1, junto al monte de los olivos. Bueno, a mí el versículo pues que más me llamó la atención es aquel que dice: muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramos cortados en el campo. Ok. Me llama la atención. A mí me llama la atención el versículo que dice, vayan al pueblo de enfrente y al entrar encontrarán un burrito atado que aún nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Ok. A mí también me llama la atención el versículo 4. Fueron y encontraron el burrito atado junto a una puerta, por fuera en la calle. Marcos y los otros dos sinópticos, a diferencia de Juan, narran solo una subida y entrada de Jesús a Jerusalén y la hacen coincidir además con la última semana de su vida y la sitúan en los días de la celebración de la Pascua. Y esta Pascua la venimos viendo, de hecho, desde el domingo pasado. Recuerdan que era el evangelio de ese trigo que muere, pero era de unos griegos que habían llegado también justo en ese ambiente de la fiesta de Pascua, porque querían conocer a Jesús. Y se preguntarán ustedes, ¿y la Pascua qué era? Bueno, la Pascua era la fiesta en la que Israel conmemoraba anualmente su liberación de la esclavitud de Egipto. Se celebraba en primavera y se congregaba en Jerusalén alrededor del templo miles de peregrinos israelitas venidos de todas partes. Así que pues aquí vemos cómo había, como decía Iris, en ese versículo que a ella le llamaba la atención, que la gente alfombraba el camino. Así que de hecho sí es cierto que había mucha gente en ese entorno, en ese ambiente. Pero ¿y qué más nos llama la atención? Bueno, a mí me llama también la atención, primero, la precisión del lugar a donde se estaban dando los hechos, ¿no? Que dice muy claro, se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania junto al monte de los olivos. Es una ubicación precisa donde están sucediendo las cosas. Exacto. Y también el versículo... lo que le dice Jesús también, que lo que deben responder si le preguntan quién los manda a buscar el burrito, ¿no? Entonces dice, ¿por qué sueltan? Contestaron como le había encargado Jesús y les permitieron llevarlo. Entonces también es como una instrucción de decirle a los discípulos, porque sabía que la gente le iba a preguntar, ¿no? Entonces es como... instrucciones precisas que dio Jesús para que ellos pudieran responder, porque él ya lo sabía, ¿no? Claro, de hecho es una de las preguntas que les pusimos en pantalla. ¿Qué orden da Jesús a sus discípulos? Y los discípulos obedecieron. ¿Qué hicieron luego los discípulos? Aquí las tenemos en pantalla para que ustedes desde casa nos escriban también y nos ayuden a desmenuzar, a reconstruir este texto antes de entrar pues a la otra etapa del entender. ¿Qué hicieron los discípulos luego? Hicieron tal cual lo que él les mandó. Exacto. Y pasó exactamente lo que le iban a preguntar, ¿no? Él les dijo, si le preguntan tal cosa, responden tal. Y pasó así tal cual. Y ellos siguieron las indicaciones pues al pie de la letra. Sí, de hecho en el versículo 7 lo dice, llevaron el burrito a Jesús. Pero ¿y qué hicieron allí cuando le llevaron el burrito a Jesús? Esos discípulos, ¿qué hicieron? Le echaron sus mantos, encima sus mantos, y Jesús se montó. Y los que iban delante y detrás, ¿qué gritaban? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. O sea, yo me imagino esa, porque ahí decía que la gente delante y detrás, yo me imagino
la esa alegoría. efusión, la alegoría y la gente gritando, alzando palmas, o sea, que uno se mete en la escena y la gente lo que reconocía y lo que decían, bendito el que viene en nombre del Señor, o sea, la alegría, la alegoría de las personas que estaban allí, ¿no? Evoca una fiesta, de verdad, ¿no? Que uno lo lee y se imagina que estaban de fiesta. Exacto, que estaban alegres, que allí había gente de todas partes. Y sí, de hecho, dice, los que iban delante y los que iban detrás gritaban, o sea, realmente allí se nota que ellos aclamaban ese Hosana, ellos realmente alababan a Jesús. ¿Y cómo vemos a Jesús y cómo se comporta en este evangelio? Y bueno, los de casa, nada, que nos escriben. Yo no quiero pensar que estamos solitas. Todavía no hay mensajes. Y vemos un poco también que Jesús era muy consciente de este clima. O sea, él como buen devoto, él asistía a todas las fiestas de Jerusalén. Por eso Juan se hace un poco más de menciones de las subidas de Jesús a Jerusalén y que esta del Domingo de Ramos no era la única. También él estaba consciente pues de esas expectativas mesiánicas, falsedades que los dirigentes y el pueblo tenía. Y me llama la atención también que Jesús estuvo durante toda su trayectoria, durante pues esos 3 años de predicación, en una formación particular que le había dado a sus discípulos, pero ellos todavía no lograban quitarse esa ceguera. Y fíjense que si hoy pensamos un poco, los discípulos convivieron con Jesús, escuchaban a Jesús y le obedecían, porque algo de lo que vemos en esta escucha es que los discípulos fueron, hicieron tal cual lo que les decía Jesús. Y vemos también, llama la atención, que envió a 2 discípulos, o sea, no envió uno, sino que envió a 2, esa compañía o ese sentido de ir a anunciar y ser obedientes, ¿no? Porque a lo que Jesús les estaba pidiendo en ese momento que hicieran, ¿no? Así es. Y quisiéramos entrar un poquito en, retomo eso, cómo vemos a Jesús, pese a que él sabía a lo que estaba subiendo a Jerusalén, él sabía que próximamente iba a venir su pasión y su muerte, pues Jesús no lo vemos triste, lo vemos un Jesús que se monta en el burrito, pues que ve a esa gente que lo aclamaba, su encarnación, su entrega, su solidaridad con la persona humana, su amor hasta la muerte, su vida resucitada, nos traen entonces esa preparación de un Jesús que viene a salvar al pueblo. Y bueno, estos reyes, estas personas pues de allí, de Jerusalén, esperaban pues a un rey. Y ayer cuando hacíamos la lección, ¿se acuerdan que compartíamos un poquito que en Daniel se habla un poco de esta profecía, pero no era la real, era como realmente el pueblo esperaba a ese Salvador, a ese libertador. Pero entonces en Zacarías 9, versículo 9, que los invitamos también a ustedes en casa, pues a buscar ese pasaje, sí habla puntualmente de cómo entra Jesús. Y quiero pues compartírselo, ayer también en la lección lo compartíamos, y dice así el texto en Zacarías: Alégrate, ciudad de Sión, grita de júbilo, Jerusalén, mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando un burro, una cría de burra. Y es exactamente lo que hemos escuchado en el texto. Exacto, bueno, yo creo que lo compartíamos ayer porque lo que esperaba la gente era
un rey, ¿verdad?, ido con su carruaje porque ellos lo esperaban de esa forma. Sin embargo, el texto, como tú lo acabas de mencionar, ya en el Antiguo Testamento se nos anuncia cómo era y se hace presente aquí en este evangelio donde Jesús, de una manera humilde, porque pudo haber sido de otra forma, sino va a esa entrada, como dice el título, triunfal a Jerusalén en un burrito. O sea, ¿y qué representa ese burrito? La sencillez de Jesús en ese momento, ¿no? Porque pudo hacerlo de otra manera, pero como lo acabas de mencionar tú, lo hizo de una manera sencilla, ¿no? Qué invitación de Jesús para nosotros en esta noche con este evangelio. Así es. Y bueno, aclamaban ese grito, Hosana, Hosana, y lo vemos repetido en 2 ocasiones, al inicio, solo el Hosana, y luego al finalizar el versículo 10, Hosana en las alturas. Y un poco pues la multitud que iba delante y detrás de él. Ayer también hablábamos de los signos que vemos en este evangelio, los mantos. Los mantos, sí. Y bueno, Iris, finalmente tenemos mensaje. Uy, hasta que me siento feliz que no estamos solitas nosotros acá desde el estudio. Okay. Bueno, hola Xavier, bienvenidos a La Palabra en tu Casa. Saludos para Iris, Mari y Jan. Saludos, saludos para ti, Xavier. Josué Llerena, en sintonía de mi prima hermosa, es excelente presentadora, Ana. Un abrazo, primo. Gloria Delgado, qué hermosas mis hermanitas. Gracias, saludos, Gloria. Saludos. Catherine Lorena, siempre enseñándonos humildad. Así es. Bueno, ya no tenemos más mensajes y nos preparamos entonces para entrar a la segunda etapa de esta lección que hacemos pues con mucho cariño para ustedes, llevándole pues la palabra en tu casa. La entrada mesiánica de Cristo a Jerusalén pues es una entrada que es una celebración que se asemeja a la de un rey terreno que triunfa de sus enemigos, mas la de Cristo es una entrada mesiánica, no del Mesías que el pueblo y sus jefes esperaban, sino del siervo sufriente, que no viene a hacer triunfar al Estado sobre sus enemigos, sino a convertir los corazones a Dios. Con esta entrada a Jerusalén, Jesús se prepara para enfrentar su juicio, condena y su muerte. Y aquí pues le queremos compartir las preguntas que queremos invitarlos a ustedes desde casa a meditar con nosotros. ¿Qué imagen del Mesías se manifiesta en esta cena? ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer en concreto para que se haga realidad? ¿Estamos preparados para acompañar a Jesús en su camino hacia la cruz? Y la cuarta, ¿qué experiencia de fe ha sido recogida en este texto? Entonces, un poco para los que están en casa, esta etapa nos invita a ver qué se hace y qué se dice en el texto, qué hemos entendido, pero también qué no hemos entendido y a qué se parece pues esto a nuestra realidad. Así que vamos a ver nuestras hermanitas acá que nos pueden compartir en esta etapa del entender. Bueno, ayer también lo conversábamos un poco en el taller, el hecho de que la forma en cómo entra pues Jesús a Jerusalén, que sí, entra de una forma humilde, en un burrito, pero también entra mostrándose como rey, o sea, no entró ni caminando, ni como cualquier persona, entró montado sobre un burrito para que pudiera ser visto y se le pusieron los mantos, le arrojaron los mantos y para mí es este mensaje de que yo soy el rey de reyes, pero no soy ese rey que ustedes se lo esperaban. Yo soy el rey que vengo a traer un mensaje de humildad, de amor y que vengo a sanar sus corazones, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención esto y es una de las cosas que
que me ha hecho entender esta palabra el día de hoy. Bueno, a mí en lo personal me llama la atención la precisión de Jesús en darle esas indicaciones a los discípulos, como eso que él ya tenía todo eso preparado, o sea, ya él estaba preparado, ya él sabía a lo que iba, y eso para mí es tan importante porque realmente me enseña a mí a la confianza que Jesús muestra en ese momento, porque él, lo dice el texto, cuando se acercaban a Jerusalén. Y tenemos que recordar que en Jerusalén a Jesús no lo querían. Entonces, a pesar de eso, su entrada allí a Jerusalén y con direcciones precisas a los discípulos y sabiendo que Él es el Rey, entra. Para mí esa señal de humildad, de sencillez, que entra no diciendo, bueno, yo soy el rey, el poderoso, el que vengo aquí no, entra con eso, y para mí eso es tan importante porque pudiéndolo hacer de otra manera, no lo hizo, lo hizo con la sencillez de la cual tenemos mucho que aprender. Y también sumado a lo que nos muestra Jesús, también la actitud de los discípulos, ¿no? Confianza total, a pesar que como dice Mari, ellos también sabían, probablemente hasta les podía pasar algo porque estaban ayudando a Jesús, porque sabían que en Jerusalén no lo quería, pero ellos fueron ciegamente y confiaron en lo que el Señor les había pedido. Y todo salió tal cual porque estaban totalmente confiados en el Señor. Entonces también esa confianza de los discípulos al 100%, ¿no? De lo que les pidiera Jesús, lo iban a hacer. Así es, y quisiera retomar un poquito lo que comentó Iris. Él eligió un burro, no va a llegar a pie. Esto es porque en aquellos días, al llegar montado en un burrito, opuesto a ese poderoso que entra en un caballo de guerra, era venir como un hombre de paz. Jesús pues no fue a Jerusalén como un general para conquistar, sino como un siervo que debía padecer, pero triunfante, que lo veíamos ayer también. Y bueno, los rabinos de ese entonces tenían varias teorías, y como mencioné en la etapa anterior, una basada en el libro de Daniel, que era esa figura humana que tendrá dominio eterno y su reino no tendrá fin. Ustedes se imaginan esos rabinos pensando cómo iba a entrar ese hombre de un reino y su reino no tendría fin. En nuestra corta humanidad, pues no logramos dimensionar a qué se refería ese reino, ¿no? Pero bueno, Zacarías entonces en el capítulo 9, versículo 9, entonces sí enseña que ese Mesías vendría de una manera humilde y rebajado, montado sobre ese burro. Entonces, también un poco, ellos le dijeron cómo Jesús había mandado y lo dejaron, pues, o sea, la gente que recibió a esos dos discípulos, pues escucharon y le dieron el burro, y así entonces los discípulos pudieron llegar. Entonces vemos cómo Jesús, al darle esas instrucciones, pareciera que fuera el dueño del burrito. Como decía Mari, ya él tenía todo eso preparado. Así es. Creo que también vale la pena mencionar acá el tema de los mantos, ¿no? Así es. De cómo primero los discípulos pusieron sus mantos sobre el burrito y luego el resto de las personas que estaban pusieron sus mantos como alfombra, ¿no? Y también hablábamos de ese manto, era algo importante, era su prenda de vestir, que significaba mucho para ellos, ¿no? Entonces también ese gesto de ponerlo sobre el burrito y ponerlo, pues también pues indica que los discípulos y los que seguían a Jesús lo veían como eso, ¿no? Como un rey, ¿no? Que ameritaba poner sus mantos para que él pudiera sentarse y pudiera pasar. Así es. Bueno, y queremos recordarle que tenemos el código QR para que desde casa nos regalen pues esas 2 herramientas con las que tú enfrentas esas batallas de fe. Recuerda que puedes pues escanearlo, o bien desde el chat vas a ver el link que te va a llevar para que entres con el código 3733
3:30 y allí también vas a poder entonces participar y mencionar pues esas herramientas que hoy día te funcionan a ti y que luego vamos a compartir nosotras también qué herramienta utilizamos en esas batallas de fe. Tenemos mensajes, Iris, qué alegría. A ver, Larisa Moscote, buenas noches, mis hermanitas bellas. Un abrazo, Buenas noches, Lari. Lari. Delvi Zambrano, hermosas nuestras hermanitas. Hola, Gracias, Delvi. Delvi. Feliz noche. Carmen Juárez, hola Carmen. Hola, tía, Hola, un abrazo. Delvi Zambrano, gracias por ser instrumento del Señor y ayudarnos a saborear la palabra. Gracias, Delvis. Larisa Moscote, un Mesías que viene a dar cumplimiento a la ley y a la vez mostrarnos la humildad. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero también aportar un poquito a eso de que los discípulos y muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramos cortados en el campo. Y me gusta mucho esa escena de la vida de Jesús porque simplemente se siente correcto. Se siente correcto porque realmente Jesús es un rey. Y al ver que alfombraban el camino y en esos tiempos pues la ropa tenía un costo pues que el pueblo valoraba. Entonces saber que eso que era costoso para ellos y ponían los mantos para que Jesús pasara sobre ellos y que los discípulos entonces los mantos los pusieron para que él se montara sobre ellos, es lo correcto, pues que es ese rey que es Jesús. Entonces es verlos rendir atención y honor a Jesús. Y pues también podemos ahondar un poquito en ese entender en que los que iban delante y detrás gritaban Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y de hecho cuando los líderes religiosos de los días de Jesús se oponían a él, pues fíjense que él en esta escena permite que lo alaben. Y él entonces, como allí mencionaba, él les decía que si ellos no lo reconocían, las piedras lo iban a él a aclamar. Y ahora no se trataba de las piedras, se trataba de esa multitud que iba delante y detrás. Pero para mí es que las personas que iban ahí sí lo reconocían. Así es. Como rey, o sea, sí lo reconocían porque era lo que iban gritando y lo conversábamos ayer en la lección, independientemente, o sea, ellos que en ese pueblo, que en Jerusalén no lo querían, igual la gente pudo callar, no decir nada, pero sin embargo llama la atención porque la gente que estaba allí sí lo reconocía como el rey que vino a salvar, ¿no? Y eso de que iban delante y iban detrás, pienso que también es bien interesante porque es como venir adelante para anunciar que ahí viene y los que vienen atrás para afirmar, sí, este es el rey, este bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces también es importante el hecho de que no venían solamente atrás, no venían adelante, venían adelante y atrás, ¿no? Y bueno, recordarles las preguntas que tenemos para esta etapa, para ver si desde casa se animan. Pues aquí nos ayuda Marilyn a leerlas. ¿Qué imagen del Mesías se manifiesta en esta escena? La pregunta número 1, para que vayamos en casa revisando. La segunda pregunta, ¿cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy? ¿Qué nos está diciendo este texto a nosotros hoy? ¿Y qué podemos hacer en concreto para que se haga realidad? La tercera pregunta, ¿estamos preparados para acompañar a Jesús en su camino hacia la cruz? La cuarta, ¿qué experiencia de fe ha sido recogida en este texto? Yo creo que vale la pena que nosotros en casa meditemos estas preguntas, porque estamos en ese tiempo, estamos en este tiempo que vamos a celebrar este texto y vamos a entrar a la Semana Santa, ¿no? Yo creo que es un tiempo para reflexionar, un tiempo para que nos adentremos a nosotros cómo estamos viviendo este tiempo de Cuaresma y cómo vamos a vivir ese tiempo
Pascua de pasión, muerte y resurrección. Entonces, un poquito para como ir en ese entender profundo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue significativa por varias razones. Pudiésemos mencionar lo que ya compartimos, que se cumple la profecía del Antiguo Testamento en Zacarías, de que el Mesías vendría montado en un burro. Vemos también que fue una señal para la gente de que Jesús era el Mesías tan esperado. Pero ¿y qué significa la palabra Mesías? Pues Mesías es el profeta, sacerdote, rey y liberador ungido, cuya venida esperaban ansiosamente los judíos. Vemos también esa muestra de humildad de Jesús, quien eligió un burrito en lugar de un caballo como símbolo de su realeza. Y esa virtud es importante, como decía Marilyn, para nosotros los cristianos. Realmente tenemos esa humildad, esa sencillez allí en cada ambiente de nosotros, en nuestra familia. Somos realmente humildes y nos ponemos así como Jesús en ese burrito, sin ese orgullo, sin ese ego, sino más bien llevando como Jesús un ambiente de paz, porque pese a que lo aclamaban y le gritaban rey, pues él iba pues en esa humildad llevando lo que en su corazón, lo que ya él sabía que iba a afrontar. Y fíjense, pues a pesar de que él sabía que iba hacia la prueba, no lo veíamos ni triste ni acongojado, lo veíamos pues allí en esa paz, en esa humildad. Pero lo más importante que nos recuerda este pasaje, pues es que Jesús es el Rey de Reyes, decía Iris ayer, Señor de señores, y que debemos reconocerlo como tal. Y ese acto de alabar y adorar a Dios con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones, como lo hizo la multitud cuando esparció esas ramas, cuando puso pues ese manto. Bueno, recordarles que el código QR está allí para que lo escaneen y nos den pues también ustedes desde casa esas herramientas que nos ayudan en nuestro diario vivir, en esas batallas de fe. Entonces, vamos a concluir ya entonces en esta etapa del entender. Vamos a ir a ese silencio, a prepararnos para que, ¿qué nos dice Jesús? Hacemos ese silencio para meditar y en nuestros corazones aclamemos también, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y para ese silencio vamos a escuchar un canto que hemos escogido para ustedes, para llevarlos pues a esa reflexión. Varón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Levántate, oh Dios, mira la
los pecados que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón. Apoyado en Dios, sigue el camino como un gusano. Fue maltratado, mas él se sometió. Sin culpa alguna su sangre derramó. Y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón. Y encumbrado en aquel madero, me das la vida por tus heridas, oh Jesús. Y contemplarte así yo quiero, también muriendo, para dar vida a tu amor en mí. Para dar vida a tu amor en mí. También muriendo para dar vida a tu amor en mí. Les queremos regalar una frase que ayer en la meditación de la Lección Divina en el taller, a los cuales los invitamos todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, compartíamos. Lo aclamamos como rey porque entrega su vida como siervo. Y bueno, queremos compartir con ustedes un poquito sobre el Domingo de Ramos. Con este Domingo de Ramos se inicia la Semana Santa. En este día conmemoramos la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén, a pocos días de su pasión, muerte y posterior resurrección. Él siempre se opuso a toda manifestación pública y huyó cuando el pueblo quiso proclamarlo rey. Eso lo encontramos en Juan 2:15. Pero este domingo entra a la gran ciudad triunfante. Al acercarse su muerte, que él bien conocía, aceptó ser aclamado públicamente como Mesías. Entonces queremos compartir con ustedes unas preguntas. Iris le va a contar más en detalle qué es este Domingo de Ramos. Bueno, el Domingo de Ramos o Domingos de Pasión se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado por una multitud como el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Cuándo se celebra? El Domingo de Ramos da inicio a la Semana Santa o Semana Mayor, es decir, el domingo previo al Domingo de Resurrección. ¿Cuál es la descripción bíblica del Domingo de Ramos? Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno y fue aclamado rey por el pueblo de Israel. La gente extendía ramas de olivo y palma y gritaba:
bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Cuáles son las particularidades de la Eucaristía del Domingo de Ramos? La misa del Domingo de Ramos tiene dos momentos importantes. El primero es la procesión de las palmas y la bendición de las mismas por parte del sacerdote. El segundo es la lectura de la Sagrada Escritura que narra en el Evangelio de San Mateo la pasión del Señor. En el Evangelio de San Mateo nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la pasión gloriosa y amorosa de Cristo el Señor. ¿Y qué simbolizan los ramos? Los ramos de palma y olivo representan la renovación de la fe en Dios. Son además símbolos de la bendición de la vida y resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa Hosana? Esta expresión es de origen hebreo y significa salve. Se puede utilizar como aclamación o admiración o como petición de piedad. En el contexto del Domingo de Ramos es una alabanza a Dios que resalta las emociones de los peregrinos que acompañan a Jesús y a sus discípulos. Expresa la esperanza de que la hora del Mesías ha llegado. ¿Y qué se hace con los ramos utilizados en este domingo? Muchas personas llevan los ramos a la iglesia, bien sea del año en curso o al siguiente, para ser transformados en ceniza y posteriormente usarlo en el miércoles de ceniza. Gracias, Iris. Y bueno, Marilyn, dice que tenemos mensajes, así que tú nos ayudas leyendo. Sí. Mireya Fanovich, muchas gracias y bendiciones por ser instrumento de guía y orientación. Saludos. Gracias, Mireya. Xavier Eduardo Pérez, la entrada triunfante a Jerusalén, característica del Domingo de Ramos. Gracias, Xavier. Carmen Hidalgo, saludos y gracias, hermanitas, por esa misión tan linda. Gracias, Carmen. Un abrazo, tía. Gloria Delgado, me encanta cómo Jesús les da instrucciones precisas a los discípulos. Así es, Gloria. Gracias. Catherine, saludos, lindo programa. Gracias, Katy. Gracias. Karina González, saludos, queridas hermanitas, disfrutando el programa de hoy. Un abrazo a todas. Gracias, Karina. Saludos. Xavier mandó una palmita. Catherine igual. Gracias. Ok, entonces vamos a entrar a esta etapa del encarnar. ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior, a lo que te mueve, a esas emociones que sientes, a ver si hay algún aspecto que te parece dirigido por Dios a tu persona, a una situación o dentro de tus dimensiones, cómo puedes encarnar este texto de hoy. Y bueno, en pantalla les pusieron las preguntas para que ustedes desde casa pues también puedan escribir ahí sus mensajes. Esta es la etapa en sí, que me dice Dios, que le respondo a Dios, a qué me comprometo, porque la palabra es vida, entonces no podemos leerla, meditarla sin un compromiso. Y bueno, nosotros le adelantamos la frase que meditamos ayer, pero también tenemos otras preguntas que nos llevan mucho más a ese encarnar. Iris, no sé si nos compartes y las lees. Ok. En primer lugar, ante la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿estoy dispuesto a dejarle entrar en mi vida? ¿Verdaderamente estoy dispuesto a darlo todo como Jesús por amor a los demás? En donde me encuentro, allí en mi familia, en mi entorno laboral o en mi comunidad, ¿soy portador de humildad y sencillez? ¿Y estamos preparados para acompañar a Jesús en su camino hacia la cruz? Y bueno, no podemos dejar de sorprendernos ante la manifestación de Jesús. Él viene a ejercer su poder de un modo pacífico y desde la humildad. Creo que hemos mencionado mucho en este programa humildad, pero es lo que vemos de ese Dios que durante su vida pública fue amar, sanar, liberar, escuchar, acercarse al necesitado
cómo entra en ese burrito con tanta humildad. Estas son también las actitudes que debemos meditar y hacer vida quienes seguimos sus pasos. Y a ver ustedes, me gusta la pregunta, ¿verdaderamente estoy dispuesto a darlo todo como Jesús por amor a los demás? Y quisiera que los que nos ven desde casa y nosotras también aquí, meditáramos cómo somos nosotras en esa entrega en la comunidad, en esa comunidad donde sirvo, en casa, con mi familia. ¿Realmente me doy entero? ¿Qué será ese darme como Jesús? Bueno, haces una pregunta interesante porque yo creo que esta invitación que hace el Evangelio es si realmente damos testimonio de que yo doy ese testimonio de que Jesús es el que reina en mi vida, y para que reine en mi vida, en mi corazón, ¿qué más que con el testimonio? ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces en el entorno donde nos encontramos, demostrar que realmente el que reina en mi corazón es Jesús? Entonces, es una invitación de que en esos momentos cuando estoy en dificultades, ponerlo a Él por delante y aprender a confiar, porque yo creo que muchas veces participamos en la comunidad, somos personas que oramos, que venimos a misa y en los momentos de prueba nos olvidamos de esto que dice el Evangelio, de que Jesús todo lo tiene bajo control. Entonces, si la invitación en esta noche para mí es de que aprenda a confiar, de que no dude, de que Él está allí. Por lo tanto, si Él lo hizo, me toca a mí aprender a confiar. Sencillo, o sea, aprender a confiar, a darlo a conocer en mi casa, en mi trabajo, y de una manera sencilla, sin egoísmos, porque salta a la luz a veces eso, ¿no? Que uno puede ser, lo conozco, pero para mí solita. No es para mí solita, sino es que cómo lo doy a conocer en el entorno donde estoy, ¿no? Bueno, yo también, viéndolo, si Jesús, que era el Rey de Reyes, fue capaz de entrar en un burrito en humildad, pienso que si lo trasladamos a nuestra comunidad o a lo que vivimos en el día a día, es también como esa forma de demostrarnos de que sí, Él entró triunfante como Rey desde la humildad. Entonces también, a veces en las comunidades que creemos que la forma de darnos a conocer o de dar a conocer al Señor es mostrando lo que más sabemos, lo que más somos, porque somos y somos y somos, y Jesús nos demuestra que desde la humildad Él igualmente entra triunfante a Jerusalén. Y también puedo ver la humildad reflejada en sus discípulos, porque para quitarse su vestimenta que le costaba para que Jesús pasara, eso es un acto de humildad también. Así es. Y es lo mismo que yo tengo que reconocer en mi vida, qué es eso que yo tengo que a lo mejor me impide o que lo considero demasiado valioso, que yo lo tengo que poner a los pies de Jesús para que Él pueda entrar entonces triunfante a mi corazón. Bueno, ¿no? y también, o sea, otro aspecto muy importante es la obediencia de los discípulos. Por supuesto. Entonces, a veces nos pasan cosas o situaciones en la vida de nosotros y nosotros, en vez de agarrarla, asumirla con la confianza de que Dios está, de que Dios me acompaña, lo que hago es renegar por qué a mí me pasa esto, o por qué tengo esta enfermedad, o Así por es. qué me quedé sin trabajo, Señor, y por qué a mí, si yo qué. Entonces, yo creo que es una enseñanza enorme para mí aprender a obedecer y a confiar. Así es. Es que es la combinación, o sea, es Sí. una obediencia, pero en la confianza, ¿no? Por Porque si supuesto. no, o sea, de nada sirve sí, obedezco, pero en verdad no estoy confiando en lo que va a suceder, entonces no tiene sentido. Es esa combinación de confianza con la obediencia. Entonces, el recibir triunfal a Jesús en cada una de nuestras vidas, y hablo por mí en esta noche, es un agradecimiento.
es agradecerle y que me permita tener esa alegría que esa multitud tenía y pues confiar en Él, abandonarme en Él, pero sobre todo la obediencia. Y bueno, quisiera saber yo qué resultado nos dio el Menti. Y bueno, aquí vamos a proyectar en pantalla cuáles fueron esas respuestas que nos dieron. ¡Wow! Y las que aparecen en grande son las que más mención tuvieron. Y pues esas herramientas que utilizamos en nuestra batalla de fe es la Eucaristía, por supuesto, Jesús vivo, donde nos hacemos custodia viva de Él. Orando, pues se menciona también la comunión, orar con mi familia, el Santísimo, por supuesto, es ir allí y ponernos a sus pies en la lectura de la palabra. Y por supuesto, cada jueves con nosotros puedes meditar ese evangelio del domingo siguiente y eso te va a ayudar también a encarnarla en tu vida, que vemos también confiando, visita al Santísimo, sirviendo, por supuesto, eso es como ustedes desde casa y nosotras también vivimos esas batallas de fe. Y bueno, ya nos estamos acercando, pues al final quisiéramos quedarnos aquí compartiendo, hay mucho a lo que nos va a confrontar esta Semana Santa, pero no podemos despedirnos sin leer los mensajes y también luego de que lean los mensajes vamos a hacerle una invitación. A ver, Iris, ¿tú nos acompañas leyendo? Bueno, Gloria Delgado, exclamación de júbilo usada en los salmos y en la liturgia cristiana y judía, himno que se canta el Domingo de Ramos. Gloria Delgado, Osana, perdón. Catherine, darme a Jesús para mí es siempre intentar ser reflejo de su amor. No soy perfecta, muchas veces me entra la locura, pero es justo en esa lucha donde Dios me recuerda que pese a todo soy humana. Gloria Delgado, Jesús nos enseña a ser humilde y eso debe ser en casa, en la comunidad, en la iglesia. Humildad y sencillez. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Eso nos hace sentirnos acompañadas y saber que meditamos el Evangelio en comunidad. Nosotras desde aquí y ustedes desde sus casas. Y bueno, queremos invitarlos mañana al acto penitencial con confesiones y adoración al Santísimo Sacramento. Nada más bonito que tener nuestros corazones preparados con esa humildad, entregando todo eso que nos pesa, todo eso que nos hace distantes a Jesús. Así que los invitamos pues a ese acto penitencial que va a ser de 7 a 9 de la noche en el templo. Y bueno, pues obviamente nos encanta estar con ustedes desde aquí y esta Semana Santa nosotros, la palabra en tu casa, queremos día a día compartir con ustedes, así que los invitamos lunes, martes y miércoles santo a las 7 de la noche, jueves, viernes y sábado santo a las 6 p.m. para que también nos sintonicen, nos acompañen, que vamos a tener temas muy interesantes para compartir con ustedes desde su casa. Así que les esperamos. Hay unos últimos mensajes. A ver, Jessica Domínguez, hermoso programa. Gracias, hermanitas bellas, por sus testimonios. Gracias, saludos, Jessica. Un abrazo. Lidia Poyatos, buenas noches. Muchas gracias, hermanitas, por ser instrumento de nuestro Padre en el conocimiento y reflexión de este hermoso evangelio. Saludos, Lidia. Karina González me invita a confiar en Él, a no rendirme aún en medio del tedio de la vida, a no perder la paz y el gozo, reconociendo que Él me acompaña en su amor. Gracias, Karina. Catherine, un saludo al equipo Tras Bastidores. Son lo máximo. Bueno, dejarles esta frase: lo aclamamos como rey porque entrega su vida como siervo. Y ahora nos vamos a despedir con esta oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnara y soportara la cruz para que imitemos sus ejemplos de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión
y participar de la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y bueno, nos despedimos todas de ustedes desde casa. Muchísimas gracias y los esperamos. Recuerden, en Semana Santa, aquí con ustedes desde la palabra en tu casa. Gracias. Feliz noche a todos. Igual, gracias. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.